Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este canal. Mi nombre es Nazli Durán, soy médico veterinario, especialista en laboratorio clínico y continuando con el tema de hematología clínica veterinaria, hoy veremos la parte 2 de la serie roja, que son anemias y plaquetas. Muy bien, cuando hablamos de anemias y de plaquetas, recordemos que estamos hablando solo de una parte de lo que conforma el hemograma. Recordemos que un hemograma es un análisis que se le hace a la sangre para conocer el número y la forma que tienen los diferentes componentes de la sangre, es decir, las células de la sangre. ¿Listo? Vamos a recordar entonces los parámetros de la línea roja que utilizamos para poder llegar al diagnóstico de las anemias. ¿Listo? Entonces tenemos el recuento total de glóbulos rojos, el hematocrito, la hemoglobina, volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media, concentración de hemoglobina corpuscular media, ancho de distribución eritrocitaria, el porcentaje de reticulocitos, el número total de reticulocitos, el conteo total de plaquetas, el volumen plaquetario medio, el ancho de distribución plaquetaria y el plaquetocrito. Entonces, estos componentes de la línea roja son los que vamos a observar para poder determinar los tipos de anemia o los tipos de alteraciones en en las plaquetas. Entrando en el tema, es importante recordar qué es la anemia. Recordemos que la anemia es una disminución o un decremento en la capacidad de la sangre para aportar de manera correcta oxígeno a los tejidos y para eliminar de los mismos el dióxido de carbono. Es decir, que el tejido no puede mantener de manera correcta su función metabólica. Una anemia puede ser causada porque disminuye la hemoglobina, porque disminuye el hematocrito o porque se disminuyen los eritrocitos en sangre. Entonces, recordemos que el hierro sin oxidar es de color rojo, ¿cierto? Y que el hierro se encuentra dentro del glóbulo rojo y que dentro de ese glóbulo rojo también está la hemoglobina, que es la encargada de la captación de oxígeno para llevarla hacia los tejidos, ¿listo? ¿Por qué es importante tener esto en cuenta? Porque cuando hay anemia, nuestro paciente tiene algunos signos clínicos, puede que los tenga todos, como puede que tenga algunos, dependiendo de la severidad de la anemia, donde nuestro paciente va a tener mucosas pálidas, taquicardia, taquipnea, disnea, intolerancia al ejercicio, depresión, pulso débil y en ocasiones colapso. ¿Por qué? Porque sus tejidos no pueden oxigenarse de manera correcta, eliminar dióxido de carbono de manera correcta y no pueden realizar sus funciones metabólicas de manera adecuada. De allí el por qué se presentan estos signos en los pacientes que tienen anemia. No todas las anemias son iguales, ¿listo? ¿Por qué? Porque las causales de la anemia, la respuesta que tiene la médula ósea ante la anemia y el tipo de anemia según los índices eritrocitarios va a ser diferente y va a cambiar según la patología del paciente y o el estado del paciente. ¿Por qué es importante tener esto en cuenta? Porque a veces un paciente puede comenzar con un tipo de anemia y progresar a otra. No es una fórmula matemática para tal enfermedad, está tal tipo de anemia, no. ¿Listo? Se suele presentar más un tipo que otra, pero recuerden que el paciente puede empeorar o puede mejorar. Entonces, según los índices eritrocitarios, tenemos una clasificación de anemias eh, que va a ser la unión de la interpretación y del resultado de la concentración media de hemoglobina corpuscular y del volumen corpuscular medio. Entonces recordemos, el volumen corpuscular medio me indica el tamaño de los eritrocitos y la concentración media de hemoglobina, listo, me indica el promedio de hemoglobina que hay en un eritrocito. ¿Listo? Entonces, según esta concentración de hemoglobina corpuscular media, podemos tener normocromía, hipocromía o hipercromía, que más adelante les explicaré por qué este término no existe realmente. Y según el volumen corpuscular medio, tenemos que las anemias pueden ser normocíticas, macrocíticas o microcíticas, es decir, con glóbulos rojos normales, normocítica, glóbulos rojos de mayor tamaño, macrocíticas o glóbulos rojos de menor tamaño, microcíticas. Y con respecto a la normocromía, hipocromía o hipercromía, pues normocrómicos de coloración normal, hipocrómicos
con coloración disminuida, hipercrómicos con una coloración mayor que se podría interpretar como carencia o normalidad o exceso de hemoglobina. Sin embargo, con la hipercromía, recuerden, la hipercromía realmente no existe y ya les explicaré por qué. Bueno, con respecto a la hipercromía, vamos a analizar si existe o no existe realmente. Resulta que en el cuadro hemático efectivamente la concentración de hemoglobina corpuscular media puede resultarnos elevada, por ende, hipercromía, ¿listo? Pero resulta que un glóbulo rojo tiene una capacidad de almacenamiento de solo 4 moléculas de hemoglobina, que tienen 4 moléculas de hierro y captan 4 moléculas de oxígeno, ¿listo? Porque tienen solo 4 grupos hemo. Usted no puede poner en un eritrocito 8 moléculas de hemoglobina para que él tenga más hemoglobina y en el otro sí sus hemoglobinas normales, pero sí pueden existir eritrocitos con menos hemoglobina. Entonces, así como no podemos en un balde de 4 litros poner 6 litros de agua porque se nos va a regar, lo mismo pasa con los eritrocitos. Entonces, cuando encontramos la concentración de hemoglobina corpuscular media ha aumentado, es un indicador de que hubo hemólisis, ¿listo? Y por eso me está saliendo que está más elevado. Entonces, realmente no es que un eritrocito pueda captar más hemoglobina, más hierro y más oxígeno que lo que normalmente tiene en su capacidad, sino que es una alteración, que seguramente es un grado de hemólisis en la muestra. Con respecto a la respuesta medular, tenemos dos tipos de clasificación. Nuestra anemia es regenerativa o no regenerativa. ¿Qué nos indica que la anemia es regenerativa? Que la médula tiene la capacidad de producir glóbulos rojos nuevamente o que está respondiendo ante esta pérdida o este decremento en sangre. Y no regenerativa es cuando la médula, por algún motivo interno, externo, endógeno o exógeno, no tiene la capacidad de hacer la producción adecuada de glóbulos rojos. ¿Listo? Generalmente las anemias regenerativas se deben a procesos hemolíticos o hemorrágicos y las no regenerativas a cualquier tipo de alteración endógena o exógena que haga que la producción de eritrocitos sea baja. Y finalmente, según el mecanismo que nos causa la anemia, ¿sí? O la causa, para que sea más entendible, podemos tener una clasificación de anemias por pérdidas agudas o crónicas de sangre, por bajas en la producción, que ya es una alteración directa o indirecta a médula ósea, o por aumento en la destrucción de los eritrocitos, que puede ser la famosa hemólisis intravascular o extravascular. Bueno, vamos a hablar entonces de la clasificación basada en índices eritrocitarios. Recordemos, según el volumen corpuscular medio, tenemos glóbulos rojos de mayor tamaño, de tamaño normal o de pequeño tamaño, es decir, macrocíticos, normocíticos, microcíticos. Y según la concentración de hemoglobina corpuscular media, tenemos glóbulos rojos hipercrómicos, normocrómicos o hipocrómicos, es decir, con mucha cantidad de hemoglobina, que sabemos que esto realmente no existe, con concentración normal o con concentración baja. ¿Listo? En este orden de idea tenemos anemias normocíticas normocrómicas, o sea, tamaño y concentración normal, anemias normocíticas hipocrómicas, tamaño normal con concentración baja, macrocítica hipocrómica, tamaño muy grande con concentración baja, anemia macrocítica normocrómica, tamaño muy grande con concentración normal, y anemia microcítica normocrómica y microcítica hipocrómica, donde son glóbulos rojos pequeños con concentración normal o con concentración baja de hemoglobina. Con respecto a la respuesta medular, tenemos que puede existir regeneración o no regeneración, es decir, regenerativas o no regenerativas. Recuerden que para saber si hay regeneración o no, tenemos que hacer el conteo de reticulocitos, que son las formas inmaduras de glóbulos rojos, y observar los signos que nos indican que hay regeneración, que se detallan en el primer video. En este orden de ideas, generalmente las anemias macrocíticas hipocrómicas, que pueden ser causadas por hemorragias o por hemólisis, suelen ser regenerativas, y las anemias normocíticas normocrómicas, en un comienzo algunas son regenerativas y otras no. Y dentro de las no regenerativas tenemos las normocíticas normocrómicas,
En la pantalla pues observan algunos ejemplos de los cuales la hemorragia y la hemólisis aguda sí suele ser regenerativa, los demás pues suelen no tener signos de regeneración, como procesos inflamatorios crónicos, enfermedades renales, en algunas endocrinopatías, alteraciones directamente en la médula. ¿Listo? Las anemias macrocíticas normocrómicas que suelen estar en algunas enfermedades virales, en alteraciones medulares o en algunas deficiencias de minerales, y las anemias microcíticas, ya sean normocrómicas o hipocrómicas, que suelen estar en procesos inflamatorios crónicos, deficiencias de minerales, de vitaminas, en algunas alteraciones hepáticas, suelen ser no regenerativas. No quiere decir que todas las enfermedades hepáticas o todas las enfermedades virales o endocrinopatías tengan anemias no regenerativas, no, sino que tienden a ser no regenerativas, pero todo depende de la severidad del proceso en el que esté el animal o de la severidad con la que la enfermedad, o el virus, el agente o la patología está atacando a nuestro paciente. Vamos entonces a hacer un pequeño recorderis, ¿listo? Tenemos un conteo de reticulocitos normal. Entonces decimos, ok, es regenerativa. ¿Listo? Las causas son, ¿está perdiéndose la sangre o se está destruyendo de manera intravascular o extravascular? Entonces ahí tenemos que analizar si hay una hemorragia o si hay un agente que nos está causando una hemólisis intravascular o si la causé yo cuando hice la extracción de la muestra, cuando manipulé la muestra o cuando se hizo el transporte de la muestra, ¿sí? Y si tenemos por la otra parte un conteo de reticulocitos bajo o nulo, decimos, ok, esto es un proceso no regenerativo, tengo que ir a mirar por qué se está bajando la eritropoyesis, a qué se debe esta baja en la eritropoyesis, ¿será que es que no hay eritropoyetina? ¿Será que es una enfermedad en la cual se me está alterando el metabolismo del hierro y por ende pues no hay los elementos necesarios para que se formen? O si ya es un proceso de aplasia medular en la cual ya la médula definitivamente no puede producir nuevas células. Y finalmente, según el mecanismo, recordemos que podemos tener anemias por pérdidas de sangre agudas o crónicas, es decir, hemorragias que llevan poco tiempo o que llevan mucho tiempo y han estado subclínicas porque se está bajando la producción, es decir, porque no tenemos los componentes necesarios para que se forme sangre, no hay eritropoyetina o hay alguna enfermedad que está alterando el ciclo de vida de los glóbulos rojos o directamente a la médula, y por la destrucción que puede ser extravascular o intravascular. La extravascular es toda la que ocurre por fuera del vaso sanguíneo, es decir, toda la que puede ser causada por mí, toda la que puede ser causada por la manipulación de la muestra, por cambios bruscos de temperatura, que generalmente se manifiestan como una anemia moderada marcada, está causado es por el sistema fagocítico mononuclear en la muestra. Suele haber hiperbilirrubinemia, bilirrubinuria y pues el paciente suele tener una respuesta regenerativa bastante rápida. ¿Listo? Esta destrucción también puede ser intravascular, es decir, dentro de los vasos sanguíneos, que generalmente esta destrucción la causa el sistema de complemento, donde sí se generan anemias que suelen ser marcadas y severas, hay hemoglobinuria, hemoglobinuria, la respuesta regenerativa ya es moderada, listo, y suele presentarse en procesos bastante agudos, listo. Entonces es importante tener en cuenta que no es lo mismo una destrucción por fuera del vaso sanguíneo a una destrucción que está ocurriendo intravascular. Muy bien, hemos terminado las clasificaciones de las anemias. Ahora vamos a hablar sobre las plaquetas. Entonces, las plaquetas o trombocitos tienen dos alteraciones. eh, o hay trombocitosis o hay trombocitopenia, y en un paciente pues normal pues tiene sus plaquetas normales, ¿listo? Trombocitosis, dentro de las trombocitosis están todas las causas que me aumentan la producción de plaquetas. Entonces, por ejemplo, al inicio de una hemorragia hay trombocitosis. ¿Por qué? Porque se están requiriendo plaquetas para controlar esa hemorragia, ¿listo? Pero hay algunas causas de trombocitopenia en las cuales se observan por disminución en la producción, es decir, que la médula no puede producir eh, trombocitos o plaquetas porque se secuestran, digamos, por un secuestro en el vaso o porque
se consumen debido a que, por ejemplo, hay un proceso de coagulación intravascular, entonces muchas plaquetas se van a ir agregando y van a ir formando tampón plaquetario y por ende, pues cuando se hace el conteo están bajos o porque hay destrucción, puede ser por un agente hemoparasitario que pues genera destrucción de plaquetas o consumo de las mismas. Entonces, las trombocitopenias son todas las causas que nos pueden disminuir el conteo de plaquetas, la formación de coágulos, el permitir que la muestra se coagule cuando no respetamos la relación anticoagulante con muestra, entonces no suelen marcar trombocitopenias, pero no hay realmente trombocitopenias, sino que dejamos que la muestra se nos coagulara. Entonces, todos estos procesos necesitamos siempre correlacionarlos con el estado del paciente, la manipulación de la muestra, si respetamos o no la relación sangre con anticoagulante y con procesos, si el proceso es crónico, si el proceso es agudo. Bueno, vamos a ver un caso. Tenemos entonces en el hospital veterinario se tiene un tigre bengala, hembra de 9 años, 180 kilos, no está esterilizada, no se sabe si tiene vacunas o no, pues es un animal silvestre, tiene anorexia, apatía, postración, polidipsia, poliuria, constipación, mala condición corporal y el cuidador dice que viene malita desde hace 6 días. El animal vive en un recinto pues de un espacio pequeño para la especie y cuenta con muy buena alimentación. No se evidencia que haya estado expuesta a fármacos, a tóxicos o a algún metal pesado que pueda estarle generando una intoxicación. Al examen físico se encuentra que el paciente tiene salivación, úlceras orales, la mucosa pálida, está deshidratado, tiene taquicardia y tiene hipertensión. Eso es lo que se puede observar de lejos con el paciente sin sedarlo ni nada. Entonces el paciente se cede, se les trae una muestra de sangre para un cuadro hemático y unas químicas. Solamente vamos a hablar de la parte roja y de las plaquetas. ¿Listo? Entonces, este es el cuadro hemático. ¿Qué tenemos? Entonces, primero, esto no son fórmulas, esto es correlación clínico-patológica. Entonces, yo los hallazgos del examen los tengo que correlacionar con mi paciente para poder llegar al diagnóstico. Resulta que a mi amiguita le hicimos un resultado un día 1 y luego a los 3 días, o sea, un control. ¿Listo? Nuestro paciente, recordemos, está anoréxico, apático, con postración, toma mucha agua, orina mucho, está constipado, mala condición corporal, úlceras, salivación, está deshidratado por más de que toma mucha agua. Las mucosas están pálidas, tiene taquicardia e hipertensión. El día 1 encontramos, tanto en el día 1 como en el día 3, que tenemos evidentemente una anemia porque el hematocrito, la cantidad de glóbulos rojos y la cantidad de hemoglobina están bajitas. Correlacionemos. Hay una anemia. Tiene las mucosas pálidas por la anemia. Tiene taquicardia porque necesita, al tener poca hemoglobina, necesita y poco hematocrito, necesita bombear más rápido esa sangre para poder oxigenar tejidos. Por ende, también hay hipertensión. ¿Listo? Entonces, mi paciente no está comiendo, está muy delgado, está postrado. ¿Listo? Si el paciente no consume alimento, está muy delgado, pues tampoco tiene los aportes para poder producir glóbulos rojos. Tiene úlceras en la boca y salivación, le duele comer. Entonces, de ahí que esté postrado, de ahí que esté anoréxico, ¿sí? Todo en correlación. Según el volumen corpuscular medio, me dice, ok, estos glóbulos rojos están más grandes de lo que deberían estar, pero su concentración de hemoglobina promedio está normal, ¿sí? O sea que son macrocíticos normocrómicos. ¿Listo? Cuando vemos esos macrocitos, uno dice, uy, ok, puede ser un signo de regeneración, puede ser regenerativo. Le hacemos un conteo de reticulocitos y el primer día nos sale normal, pero tirando para abajo. Entonces, pregunta, ¿está regenerando mi paciente o no? Hasta ese punto decimos, listo, sí, está regenerando. Sí, porque mire, los reticulocitos están normales, está regenerando. Las plaquetas también están normales, entonces el paciente puede, el paciente puede.
pero a los 3 días ya están los reticulocitos muy bajos. Sigue con anemia, sigue macrocíticos y sirven neumocrómicos. Mi paciente no está regenerando y aparte de todo, las plaquetas ya están también bajas. O sea que si tiene alguna pérdida de sangre en algún lado o se está consumiendo, se están secuestrando, pues el proceso se está exacerbando y efectivamente mi paciente está empeorando. Entonces, lo que en un comienzo parecía regenerativo, resultó que a los 3 días ya no es regenerativo, ya se me está casando la médula, no está teniendo los componentes necesarios o el proceso de la enfermedad hace que pues ya no haya regeneración. Entonces, en este ejemplo que podemos ver, uno, la correlación de lo que nos da el cuadro hemático con los signos y síntomas del paciente. Y dos, el control. Siempre debemos hacerle un control a un paciente para saber si está mejorando o empeorando. ¿Listo? Entonces, esto ha sido todo. Muchísimas gracias por escuchar este video. Si les ha gustado, por favor, denle un clic a me gusta, compartan con sus compañeros y suscríbanse para recibir más videos con información sobre patología clínica veterinaria. Muchas gracias.